Muy bien, vamos a arrancar entonces con la tercera materia, que tiene que ver con mi experiencia con Dios. Una de las cosas muy lindas de esta capacitación que vamos a compartir es que ustedes van a ver cómo las tres materias se van entrelazando y van ayudándonos a justamente ir dando pasos en nuestra vida. En la primera materia hablábamos de cómo trabajar nuestro llamado. En la segunda empezamos a aprender principios del reino de Dios que podemos incorporar en nuestra vida. Y en esta nosotros nos preguntamos, sí, bueno, pero quiero trabajar mi llamado y quiero empezar a aplicar estos principios del crecimiento del reino de Dios en mi vida y en mi grupo y en mi iglesia, pero ¿cuál es el camino para eso? Y bueno, el camino para eso es conocer y hacer la voluntad de Dios. A medida que Dios me la va revelando, ¿sí? Por lo tanto, esta materia calza justamente con las otras dos que venimos viendo y nos va a dar herramientas que nos van a ayudar realmente a poder ir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Esta materia, este es el foco de esta materia, ¿sí? ¿Cómo puedo conocer más la voluntad de Dios? Y por supuesto cómo hacerla también, ¿no es cierto? Porque conocerla, si después no la voy a practicar, lo más probable es que yo no la conozca. ¿Por qué? Bueno, porque Dios conoce los corazones, porque Dios pone sus ojos en sus hijos y está buscando a aquellos que realmente quieren participar de su obra, quieren colaborar, quieren ayudar, quieren ser parte, quieren pasar a la acción, ¿sí? Entonces es muy probable que la voluntad de Dios se vaya revelando en mi vida a medida que yo me vaya abriendo a la obediencia a lo que Dios me está diciendo. Y esto es un poco lo que nos invita a esta materia acerca de mi experiencia con Dios. Vamos a pensar juntos en ella. Aquí tenemos un gráfico de esta materia, ¿sí? Esto nos muestra básicamente 7 pasos, 7 verdades que vamos a aprender en esta materia, mi experiencia con Dios. El primero es la obra de Dios, cómo Dios trabaja, ¿sí? El segundo es la relación con Dios. El tercero es la invitación que Dios nos hace a participar de su obra. El cuarto es cuando Dios nos habla claramente acerca de lo que Él quiere hacer con nuestra vida, o con nuestro grupo, con nuestra iglesia. Y aquí hay 2 pasos que son los que o nos pueden desviar o nos pueden llevar a hacer la voluntad de Dios. Por eso el paso 7 es obedecer y experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida. No todo el mundo obedece y experimenta la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, ¿sí?, nosotros entramos en el punto 5, que es una crisis de fe. Muchas veces lo que Dios nos dice que tenemos que hacer va en contra de lo que nosotros queremos hacer. A veces lo que Dios dice que quiere hacer con nosotros no creemos que Dios lo puede hacer. A veces lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, ¿sí?, rompe con todos los paradigmas y las estructuras que nosotros tenemos internamente o en nuestro grupo o en nuestra iglesia. Entonces nosotros decimos, entramos en una crisis de fe, y en ese capítulo ya veremos más a fondo ese tema. Pero ¿a qué me lleva esa crisis de fe? A que tengo que hacer ajustes en mi vida, ¿sí? Sin ir más lejos, recién nos estaba compartiendo el pastor Medardo Serrano cómo a través de lo que Dios le va diciendo, él tuvo que hacer ajustes en la vida de él, ¿sí? Y eso es lo más difícil, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos en la iglesia, vamos a una actividad, hacemos algo, en realidad yo no tengo que ajustar muchas cosas de mi vida, ¿sí? Ahora, como vamos a ver en la próxima clase, en el tema de valores, cuando Dios empieza a esperar que yo lo ame a Él y ame a la gente, yo tengo que empezar a ajustar mi agenda, ¿sí? Y ahí es donde no me gusta, porque yo mi vida la quiero manejar yo no quiero que otro me diga lo que tengo que hacer. Entonces, cuando ya se meten en mi agenda, ahí cortamos las relaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefiero? Bueno, prefiero ir a la iglesia, voy a un culto, canto un poco, ofrendo, ¿sí?, voy a alguna actividad, pero no te metas en mi agenda, ¿sí? Porque si vos te metés en mi agenda, ¿sí?, entonces yo pierdo el control, yo dejo de manejar las cosas. Por eso es que Blackaby, el autor de este material, nos dice que nosotros entramos en una crisis de fe y que si no nos animamos a ajustar nuestra vida, Dios no puede hacer nada con nosotros.
¿qué va a hacer Dios? Va a decir, bueno, seguí tu camino. Estamos como con el joven rico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Jesús le plantea los ajustes y él dice no y se va. Entonces, ¿qué hace Jesús? Sale corriendo y le dice, vení que te lo explico de nuevo. No, no se lo explica de nuevo ni lo va a buscar. ¿Por qué? Porque lo que está mal en el joven rico es su voluntad. Él no quiere ceder en su voluntad. Y si no cedemos en nuestra voluntad, Dios no puede hacer nada. ¿Sí? Por eso esta materia es riquísima, ¿sí? Y nos va a ir explicando en cada uno de los módulos y de los capítulos cada uno de estos temas. Si yo puedo superar la crisis de fe, donde Dios me enfrenta su voluntad, que se enfrenta contra mi voluntad, ¿sí? Lo que yo quiero hacer con mi vida y lo que Dios quiere hacer con mi vida, ¿sí? Y paso y puedo hacer los ajustes en mi vida para hacer lo que Dios quiere, entonces voy a experimentar la voluntad de Dios en mi vida, voy a ser obediente y voy a ver lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, mi grupo o mi iglesia. Este es el mapa grande de la materia Mi experiencia con Dios, y hoy empezamos a ver el primer capítulo que tiene que ver con el obrar de Dios, ¿sí? Y aquí hay una frase de Blackaby que a mí me pareció muy, muy acertado compartirles. La actividad de Dios, lo que Dios está haciendo, es mucho mayor que cualquier otra cosa que pudiéramos aspirar a hacer para Él. ¿Qué está diciendo Blackaby? Que yo hoy podría estar haciendo 20 cosas, todas loables, todas buenas. Podría ir a predicar, podría ir a ser discípulo, podría ir a darle comida al vecino, podría saludar a mi esposa, podría amar a mis hijos, podría hacer 20 cosas buenas hoy, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante que hoy podría hacer? Lo que Dios quiere que haga hoy. Y eso que Dios quiere que haga hoy, me lo tiene que decir Él directamente, ¿sí? Por eso cuando hablamos de valores y decimos amar a Dios, ¿sí? ¿Qué es amar a Dios? Querer encontrarme con Él. Señor, ¿qué querés que haga hoy? ¿Sí? Porque yo hoy puedo hacer 20 cosas buenas, pero quiero hacer esa en la que vos estás esperando mi colaboración. Quiero hacer esa en la que vos querés que yo participe, ¿sí? No es lo mismo hacer cualquier cosa buena que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Dios no puede estar pensando para mí, por ejemplo, para poner un ejemplo bien práctico, a ver, Tito Robert, para hoy yo quiero que hagas 20 cosas. No puedo hacer 20 cosas. Yo puedo hacer una, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esta hoy? Porque creo que es lo que Dios quiere que haga hoy y no las otras 19, ¿sí? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, hablando con Dios, orando con Dios, decidiendo, viendo las cosas que podría hacer. Señor, ¿cuál de todas estas es? Porque no puedo hacer las 20, puedo hacer una, ¿sí? Entonces, acá Blackaby nos está diciendo, guarda, ¿sí? Que vos cada día tendrías que estar involucrado en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y no en cualquier cosa loable que puedas hacer como cristiano. Esto es lo que Blackaby está diciendo aquí. Y dice, nosotros tendríamos que aspirar, ¿sí? Cada día justamente a estar haciendo aquello que Dios nos ha guiado a hacer en este día. Estamos viendo la verdad número 1 de este manual, que es la obra de Dios. Y lo que dice este capítulo en conceptos básicos, que son lo que yo puedo llegar a compartir en estos 30 minutos en cada materia, es que Dios está obrando a su alrededor. Dios está trabajando alrededor tuyo. Esto lo dice la Biblia, 2 Crónicas 16:9, ¿sí? Los ojos de Dios están contemplando toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto, ¿sí? Y fíjense lo que yo les decía recién, cómo estas materias empiezan a cruzar, ¿no? Recién Carlos nos decía, tiene que ver mi conducta, mi ética, mi forma de ser, mi vida cristiana, para que Dios quiera hacer algo conmigo y dé fruto. Bueno, acá hay un pasaje que lo está diciendo claramente, ¿sí, Carlos? Está diciendo, ¿a quién está buscando Dios con sus ojos para mostrar su poder? Aquello que tiene un corazón perfecto, ¿sí? Y esto tiene que ver con que nuestro corazón esté alineado con el Señor, con que nuestro corazón sea un corazón abierto a hacer lo que Dios quiere hacer.
con que nuestro corazón sea un corazón limpio, ¿sí? Amoroso, respetable, ético, de acuerdo a lo que Dios quiere. A ese está buscando Dios para mostrar su poder, ¿sí? Y entonces quiere decir que Dios está buscando a alguien que tenga un corazón perfecto para mostrar su poder, o sea que nosotros vamos a estar relacionados con algo que Él quiere hacer, no Dios relacionado con algo que yo quiero hacer. Ahí a veces es donde arrancamos mal y donde yo usé la frase recién cuando contestaba una pregunta de que a veces ponemos el carro adelante del caballo, ¿sí? Si yo digo, yo quiero hacer A para Dios, y oro y digo, Señor, ayúdame a hacer A, la iniciativa fue mía, y el trabajo está empezando en mí, ¿sí? Y este es el camino incorrecto, ¿sí? El trabajo siempre empieza en Dios. Dios es el que llama a Moisés, Dios es el que llama a Nehemías, Dios es el que llama a Jeremías, Dios es el que llama a Pablo. ¿Dónde inicia los trabajos de Dios? ¿En el corazón de las personas? No, en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios invita a una persona a que haga la parte humana del trabajo, ¿sí? Entonces me tengo que ubicar en esto. Yo tendría que arrancar, siempre me acuerdo cuando una vez fui a uno de mis pastores, mentores, empezaba el año, ¿no? Y yo fui con una hoja, carta, y tenía escrito como 10 objetivos, ¿no? Bueno, los que me conocen ya saben que soy amante de los objetivos, ¿sí? Y ya en esa época de joven, 18 años, yo ya andaba con mi hojita y fui con mi hojita de 10 objetivos para el año a mi pastor. Y mi pastor agarró mi hoja, la arrugó toda y la tiró al tacho de la basura. Y agarró una hoja en blanco y me la dio y me dijo, ahí tenés que escribir lo que Dios te invite a hacer. Él me estaba diciendo, todo lo que vos quieras hacer para Dios está muy loable, está muy lindo, pero si están haciendo en vos, no es trabajo de Dios. Tiene que nacer de Él. Él te va a invitar a los trabajos que vos tenés que hacer. Y ahí es donde vos tendrás que decir sí o no, ¿sí? Si postergás o no postergás, pero el trabajo empieza en Él y Él te va a llamar. Acá lo está diciendo claramente, los ojos del Señor miran toda la tierra. Él quiere mostrar su poder a través de nosotros y está buscando a quién va a invitar para hacer esa tarea. Otro aspecto que tiene que ver con la obra de Dios. En Éxodo 2, este no lo tengo, pero lo podemos leer, Éxodo 2, 23 al 25, ¿sí? Aquí vemos cómo Dios está trabajando antes de llamar a Moisés, ¿sí? Y Él está obrando en el mundo, ¿tá? Y acá se vuelve a repetir este concepto que estamos diciendo de que Dios es el que está trabajando, Él es el que está activo, ¿sí? Y lo único que está haciendo es buscando a ver a quién involucra en sus trabajos, ¿sí? Él no necesita que nosotros inventemos los trabajos. Él está activo en sus trabajos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, yo hago lo que me dice el Padre? ¿Sí? Hasta Jesús mismo estaba en dependencia del Padre. ¿Por qué Jesús dice, yo hago lo que me dice el Padre? Porque el Padre es el que está trabajando, ¿sí? ¿Y a quién necesita? Y necesita a alguien con cuerpo humano acá para que haga la parte humana del trabajo. Entonces, fíjense en Éxodo 2, 23 al 25, ¿sí? Después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. O sea, Dios está empezando a trabajar con el pueblo de Israel, está en un trabajo de liberarlos de que están esclavos, y para eso va a ir a buscar una persona, ¿sí? Fíjense cómo se enganchan acá. Dios está trabajando mirando el pueblo de Israel. En Segunda Crónica dice que Dios mira la tierra buscando a alguien con corazón perfecto para trabajar con él. Y si seguimos con la historia vamos a encontrar a Dios que llamando a Moisés. Pero fíjense, Dios ya está obrando en la vida del pueblo de Dios y de Moisés. Y lo único que va a hacer es enlazar o linkear el trabajo que él está haciendo en el pueblo de Dios
con un hombre que le va a servir como herramienta, que es Moisés. No reconocer, dice Blackaby, la obra de Dios es una tragedia. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos haciendo trabajos humanos, ¿sí? Si nosotros programamos y planificamos cosas que no están viniendo del corazón de Dios para hacerlas, ya sea nuestra vida, nuestro grupo, nuestra iglesia, ¿sí? Estamos caminando caminos humanos. Entonces no podemos ver fruto, no podemos ver lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida ni de nuestro grupo. Por eso es una tragedia, dice Blackaby, no reconocer la obra de Dios. Todo tendría que empezar en una búsqueda por ver dónde Dios está trabajando y cómo yo puedo sumarme a ese trabajo del Señor. Separado de Dios nada puedo hacer. Decía Jesús que separados de Él, para nosotros todo es imposible. Quiere decir que esta tarea se va a desarrollar en una unidad con Dios, en una relación personal con el Señor. Entonces volvemos al tema de los valores. ¿Cuál es el primer valor de un cristiano? Amar a Dios. Entonces, si me encuentro con Dios y me interesa estar con Él y estoy unido a Él y lo escucho cada día en su palabra y estoy atento a lo que el Espíritu me indica y estoy listo para obedecer, entonces Dios tiene ahí una persona en la cual puede llegar a hacer algo en mi vida. Para ser un siervo de Dios debo ser moldeable y permanecer en manos del Maestro. Debo tener un espíritu donde yo estoy dispuesto a aprender, a no decir que ya sé todas las cosas, sino estar dispuesto a aprender. Porque Dios me puede mañana decir, deja todo esto que estás haciendo y vení a hacer esto para mí. Y nosotros tendríamos que obedecer. Cuanto más construimos en la vida y en el ministerio, nosotros cada vez más nos vamos afirmando en lo que hemos construido, ¿sí? Por eso es que muchas veces nos cuesta dejarlo, ¿sí? Y por eso nos cuesta reconocer el obrar de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos seguir manteniendo lo que hemos construido, cuando en realidad tendríamos que estar con un corazón abierto para decir, Señor, ¿dónde querés que me sume a edificar? ¿Cuál es el lugar? Yo estoy listo, decime dónde es y voy, ¿sí? A mí me encanta la oración de San Agustín. Señor, dame lo que quieras, ¿sí? Sí. Ah, no, pero me diste esta casa, este auto, este trabajo. Señor, dame lo que quieras. ¿Querés sacármelo y voy para otro lado? Estoy listo. ¿Querés sacarme mi casa? Sácame mi casa, seguramente me darás otra. ¿Sí? ¿Querés sacarme mi auto? ¿Lo necesitas para algo? Ahí está, ando en bicicleta. Dispuesto, moldeable. ¿A qué? ¿Qué es lo que tendría que gobernar mi mente y mi corazón cada día cuando me despierto? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es hoy, Señor, tu voluntad para mí? Y si tengo un corazón dispuesto, entonces Dios va a hablar. ¿Sí? Y cuando Dios hable, va a esperar mi obediencia. Y ahí empezamos entonces a entrar en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Observe dónde Dios está obrando, dice Blackaby, y únase ahí donde Dios está trabajando. Cuando usted ve que Dios está obrando en alguna cosa, no importa cuál sea, no importa si para usted es importante o no, únase a eso, porque si Dios está ahí y te lo está mostrando, es porque Él quiere que te involucres en ese trabajo, ¿sí? ¿A quién le mostró el trabajo de Egipto? A Moisés. ¿Por qué se lo mostró a Moisés? Porque Moisés era el que se tenía que involucrar. ¿Por qué le puso la carga a Nehemías por la muralla? Porque Nehemías era el que iba a tener que construir la muralla. ¿Por qué le pone a Pablo la carga por los gentiles? Porque Pablo es el que va a tener que hacer el trabajo. Cada vez que Dios te muestre algo y lo ponga en tu corazón, es porque Dios está buscando el hombre que va a realizar esa tarea. Y si encuentra tu corazón dispuesto, entonces va a poder decir, acá cuento con esta persona para hacer el trabajo que yo quiero hacer en este lugar. Veamos algunas cosas importantes de esta materia. Esta materia te va a hacer profundizar este tema mucho más de lo que me da el tiempo a mí aquí en la clase, ¿sí? Pero yo quiero que puedas leer el manual. El manual tiene aproximadamente unos 5 estudios por cada lección que vamos compartiendo acá.
O sea, el manual es mucho más extenso que lo que vamos a poder ir viendo en las lecciones. Pero si vos vas haciendo, por ejemplo, un estudio por día de esta materia, vas a ir pudiendo cada semana ver completa una de las lecciones que compartimos aquí los viernes. Y vas a ver la riqueza que hay en este capítulo donde Blackaby nos lleva a pensar en cómo nosotros podemos cambiar la postura, ¿sí? La postura de a ver qué puedo hacer, a preguntarme a ver qué es lo que Dios está haciendo y cómo yo puedo unirme a eso que Dios está haciendo. Cuando nosotros encontramos todas las historias bíblicas de Moisés, de Josué, de Nehemías, de David, de Pablo, de Jesús mismo, ¿sí? Encontramos a Dios haciendo algo, Él quiere obrar de una determinada manera, quiere alcanzar algo en la historia, ¿sí? Y cuando lo define, cuando lo va a hacer, empieza a buscar la persona que lo va a hacer. Entonces, bajo el principio de Segunda Crónicas, que dice que Dios está mirando toda la tierra, quiere decir que en cada lugar donde vos estás ahí, Dios está mirando, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Dios está mirando ahí y está buscando a alguien en quien mostrar su favor. O sea, está buscando a alguien que quiera colaborar con él. Este pasaje está diciendo cosas muy importantes. Está diciendo, primero, que ahí donde vos estás, Dios está trabajando. ¿Sí? Y que vos tenés que buscar dónde Dios está trabajando. En qué personas, en qué grupos, en qué iglesia, en qué lugar. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar donde Dios está trabajando? Y Dios está buscando una persona que haga el trabajo humano. Siempre Dios necesita a alguien que haga el trabajo humano. Hasta la venida de Jesús, Dios necesitaba a alguien humano que encarne lo que Él quería hacer. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de misionero hablamos de encarnación. Hablamos de alguien que va y le pone el cuerpo a eso que Dios quiere hacer. Dios no le puede poner el cuerpo a nada porque Dios es espíritu, ¿sí? Entonces busca quién le va a poner el cuerpo a la obra. En todas las obras de Dios que vos ves, desde Moisés hasta Pablo, ¿sí? Siempre alguien tuvo que poner el cuerpo. ¿tá? Y poner el cuerpo es una de las partes más complicadas, más difíciles, ¿sí? Porque ahí va toda nuestra vida. Ahora, Dios lo necesita. Y Dios está buscando a esa persona. Y si Dios quiere hacer algo en tu barrio, en tu manzana, en tu iglesia o en tu grupo, ¿sí? Tal vez está buscando una persona como vos que esté dispuesta a decir, Señor, dame lo que quieras. Acá estoy listo. Para lo que vos me quieras invitar a trabajar, yo me voy a sumar. Voy a poner a un costado todas las cosas que estoy haciendo, ¿sí? Por lo menos todas aquellas que yo sé que yo he iniciado, ¿sí? Con mi voluntad humana, y que tal vez no tienen este condimento de saber que es tuyo el trabajo, de que vos me invitaste a este trabajo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios nos invita a un trabajo y nosotros aceptamos la invitación de Dios, ¿sí? Nosotros no dejamos ese trabajo. ¿Sabe cuándo uno abandona? Uno abandona cuando sabe que lo empezó uno. Entonces llega un momento donde no nos da más el cuero humano y entonces lo tenemos que dejar. Ahora, cuando Dios te llamó a hacer algo, el que provee los recursos internos, emocionales, espirituales, es Dios. Por eso es que nosotros podemos seguir adelante con lo que Dios nos ha llamado a través de toda nuestra vida. Incluso distintos llamados. En diferentes etapas de nuestra vida Dios nos puede llamar a diferentes cosas. ¿sí? Y nosotros poder seguir adelante porque estamos respondiendo a su llamado, a lo que Él nos ha invitado a hacer. No, la base de esto no es la experiencia humana, la base es el llamado de Dios. Y si el llamado de Dios estuvo en nuestra vida, entonces nosotros podemos sostenernos en estos llamados. Dios va a seguir enviando los recursos, Dios va a darnos todo lo que necesitamos para hacer esa tarea. Tendremos que pasar por una crisis de fe y por hacer ajustes en nuestra vida para que Dios pueda hacer su voluntad, pero ese, déjame decírtelo, con todas las letras y con todo mi corazón, es el único camino que va a traer satisfacción a tu vida. Es el único camino que te va a hacer ser feliz. Es el único camino en el cual vos vas a cada día poder decir, gracias Señor, porque estoy en eso que vos querés que haga. ¿sí? Entonces,
aquí profundizamos un poco más, porque acá estamos descubriendo un principio más profundo todavía, ¿sí? Que es el hecho de que nosotros estamos en esto, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado. Y si estamos en esto porque Dios nos ha llamado, podemos vivir una vida de descanso, una vida donde dejamos de buscar qué más hay que hacer, ¿sí? Yo veo, el otro día un pastor amigo me contó que tuvo un infarto, ¿sí? Se está recuperando. A veces nosotros no nos damos cuenta y nos vamos metiendo en cada vez más tareas, cada vez más estrés, cada vez más cosas, creyendo que esa hiperactividad es similar a fidelidad, ¿sí? Y fidelidad es otra cosa. Fidelidad es que yo esté haciendo aquello que Dios me llamó a hacer. No todas esas cosas que a mí me gustaría hacer. Todas las que a mí me gustaría hacer, como hizo este pastor, tengo que agarrarlas y ponerlas a un costado, ¿sí? Porque si son de Dios, van a volver en el formato de que Dios me va a invitar a hacer esas cosas. Ahora, si no son de Dios, es basura. Son cosas que yo he inventado, son cosas que yo quiero hacer humanamente, no van a tener fruto en el reino de Dios. Entonces las tengo que poner a un costado. Tengo que poner la hoja en blanco delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué querés que anote acá que viene de vos para mi vida? Esto es lo que nos invita Blackaby a profundizar en esta lección. Yo te animo a que hagas cada uno de los estudios que invita a este manual, porque es muy rico y va a llevarte mucho más a fondo en entender este concepto de que Dios está trabajando, de que Dios está buscando la persona que quiere usar para ese trabajo, de que nuestro trabajo en la vida cristiana y nuestra fidelidad a Dios es solamente obedecer aquellas cosas a las que Dios nos está invitando a participar, ¿sí? Y que en esa aceptación de ese trabajo tengo que ser consciente ya en esta primera lección de que Dios me va a meter en una crisis de fe donde voy a tener que hacer ajustes, pero de la cual voy a salir como de una prueba de fuego purificado, voy a salir más limpio, voy a salir listo para hacer la voluntad de Dios, obedecer y experimentar lo que Él quiere hacer a través de mi vida. Espero que Dios te vaya hablando y guiando en cada lección y que de esta manera podamos cada uno de nosotros seguir descubriendo dónde Dios está trabajando y cuál es nuestra parte dentro de ese trabajo. Como colaboradores del Señor, que es lo que somos según el apóstol Pablo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de descubrir cuál es el trabajo que Dios tiene para nosotros, cuál es el lugar donde quiere que trabajemos, y entonces con esa certeza, ¿sí? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuál es el ministerio? ¿Sí? Con la certeza de eso, entregarnos entonces sí de lleno a la tarea que Él nos ha llamado